mucha atención porque esta historia es realmente inolvidable. ¿Aló? ¿Don Rodolfo? Sí, César, ¿cómo estás? Hola, bien, don Rodolfo. ¿Y usted cómo está? Bien. Con todo el respeto que usted se merece y su familia se merece, le quería preguntar que si nos podía contar, por favor, en detalle esta historia, bueno, rememorar quizás también los hechos dolorosos que significaron la pérdida de su hija y luego, como le digo, este nuevo amanecer que ha tenido Leslie a través de su poder como animita, de su poder como una intercesora. Cuénteme, por favor, don Rodolfo, primero que todo, ¿quién era Leslie? ¿Cómo era Leslie? Bueno, Leslie era una niña súper tranquila, estudiosa, muy pegada a sus padres, cariñosa, buena hermana, porque era la mayor de mis hijas. Era muy buena hermana, súper buena estudiante, era presidenta de curso, fue presidenta del centro de alumnos, en el Liceo Molina Lavín. Nunca tuve ningún problema con ella. Estamos hablando de una niña maravillosa que de hecho llenaba todas las expectativas de sus padres, dígase, no era desordenada, al contrario, era una niña que era una líder natural, presidenta de curso, como usted me dice, presidenta del centro de alumnos, buenas notas, etcétera. Sí. Ahora bien, cuénteme un poco, don Rodolfo, y esto también se lo pregunto con todo respeto, ¿hubo alguna premonición de lo que iba a suceder? Generalmente los padres sienten estas cosas o a las mismas personas a quienes les va a ocurrir algo. Mira, la verdad que nosotros íbamos todos los días juntos porque ella estudiaba ahí en Molina Lavín con Mapocho. Ajá. Y yo trabajaba un poco más arriba en Mapocho con General Bryan. Entonces nos íbamos juntos, yo la pasaba a dejar al colegio y me iba a trabajar. Y ese día fatal, la pasé a dejar, me fui a trabajar y al mediodía me llaman de la administración del liceo que a Leslie le había ocurrido un accidente. Y sentí como un hielo en la espalda, sentí algo raro. Dejé mi trabajo, no avisé nada, yo salí corriendo porque el colegio estaba cerca. Cuando llegué ya sus compañeras estaban ahí llorando y fue a la dirección y me dijeron que la Leslie estaba en el hospital San Juan de Dios. Partí de nuevo rapidísimo para allá. Me imagino que nadie le quería dar muchos datos exactos. No, ella todavía estaba con vida. Ok. Y entró a urgencia y lamentablemente no la pudieron salvar. Entonces yo entré y la abracé, la besé, estaba igual, no tenía ningún mal gesto, estaba igual de hermosa, ¿no? ¿Cuántos años tenía ella? 14. 14 años. Estaba en primero medio. Primero medio. Bueno, me imagino que ahí ya para usted y su familia el mundo se desmoronó, se vino abajo. No, fue terrible. Pero mi señora se quebró, su hermano, su hermana, y yo hacer de tripas corazón y hacer todo lo que tiene que hacer lamentablemente cuando suceden estas cosas. Todos estos duros trámites, etcétera. Todos los trámites. ¿Ahí supo detalles de cómo había sido este accidente? Sí, mi hija estaba en el borde de la reja del liceo, del colegio que está ahí en la esquina de Molina Lavín con Mapocho, estaba esperando micro con sus compañeras. Y lamentablemente ella estaba con audífonos escuchando música, pero estaba pegada a la reja del colegio, o sea, súper separado de la calle. Y de repente venía una micro y ahí había un carabinero que estaba como dirigiendo el tránsito por el mismo hecho que hay 3 colegios ahí. Y venía una micro a exceso de velocidad, la hace parar y el tipo no pudo parar porque venía demasiado fuerte y se subió arriba de la calle, todos los niños arrancaron y mi hija justo estaba de espalda. Y cuando ve a todos sus compañeros correr, se da vuelta y la micro ya estaba encima. Qué terrible, qué horror. Qué horror. En realidad, don Rodolfo, no
no puedo imaginarme lo que usted sintió y lo que su familia sintió. Ahora bien, bueno, después de esto, yo no sé cuánto tiempo pasa después de, obviamente, lo que fueron los funerales de Leslie. Y usted decide que esto hay que marcarlo, este suceso tiene que quedar marcado. Y usted toma una antigua tradición chilena, que es la de la animita. Y usted va, Sí. y cuénteme cómo decide eso, cómo decide mi niña, tiene que quedar una marca, de quién fue, de por qué estaba ahí, de que ella estaba en el colegio. ¿Y en qué momento decide usted construir una animita? Lo que pasa que fue a petición de sus mismas compañeras y de varias personas, porque yo, la verdad que yo no quería hacerla. Uh-huh. Pero como ella estuvo ahí, era muy querida por sus compañeras, optamos por hacerle una brutita que le hicimos de ladrillo princesa, la hicimos súper bonita. Ajá. Y la terminamos, le pusimos una rejita. ¿A cuánto tiempo después de lo que le había sucedido a Leslie están ya construyendo la animita? Yo creo que un par de meses después fue. Perdón, don Rodolfo, no le pregunté, ¿y qué año sucedió esto? ¿Qué año sucedió el accidente? En el 97. 97. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, empiezan a construir 2 meses después la animita. ¿La construye usted solo? ¿La construye con la colaboración de las compañeras de Leslie? No, la construimos nosotros solos. Ok. Con mi familia. Justo en el lugar donde ella falleció. Como ahí cayó mi hija, la mancha de sangre y todo ella, así que decidimos hacer ahí la animita. O sea, es el lugar exacto donde Leslie cayó. Sí. La animita, bueno, me imagino que en los días sucesivos ustedes la cuidaban, iban a dejarle flores. Sí, pues íbamos todos los días en la tarde, después que yo llegaba al trabajo, le íbamos a hacer aseo y le íbamos a cambiar las flores. Mi señora le ponía bonita su rutita, hasta que un día llegamos en la noche a verla y la vemos totalmente destruida. Wow. Pues yo me quería puro morir, pero me dijeron que había sido un tipo que dobló y se subió arriba a la calle y la destrozó y se dio la fuga. ¿Cuánto tiempo había estado, por decirlo así, indemne la animita de Leslie hasta que sucede esto? Tenía como ya un año de estar ahí. Ok. Y un día llegan y simplemente está destrozada. Me imagino que debe haber sido un doble dolor, o sea, aparte de que había sido el lugar donde había caído su hija, con todo el dolor ya, estamos hablando que este era un segundo dolor, ver básicamente la animita destruida. Sí. Y chuta, no sabía qué hacer porque nadie sabía quién era y porque el tipo se dio a la fuga. Sí, solamente después nos enteramos quién fue porque llegó carabinero a nuestra casa, de que el tipo que la había chocado había ido carabinero a pedir nuestra dirección para ubicarnos. Usted cuando se enteró de que Carabinero lo estaba buscando, ¿qué se imaginó? Yo me imaginé que había mandado algún condoro yo. Uh-huh. Y no, pues Carabinero me dijo que había ido un hombre a hablar con ellos pidiendo la dirección nuestra, porque él había sido el responsable de la destrucción de la grutita y él quería hacerse responsable y hacerla de nuevo. Ahora bien, ¿a usted le pareció raro esto? Porque, a ver, obviamente que era una situación extraña, porque generalmente, bueno, finalmente hay gente que tiene conciencia y finalmente cuando atropellan a una persona, qué sé yo, o saben que han cometido un daño grave, finalmente se entregan a las autoridades. Pero esto era, dentro de todo, y se lo digo con franqueza, era una animita. Sí. ¿Le extrañó en el momento? Por supuesto, porque después el tipo quiso hablar conmigo. Wow. Una decisión difícil. Para darme una explicación. ¿Todo esto cuánto había pasado desde la destrucción de la animita
hasta que finalmente este señor da con ustedes? Como 7 días. Esto fue pero rapidísimo. Sí. Íbamos de juntarnos en el lugar donde estaba la gruta. ¿Ya? Y él apareció y dijo, ¿sabes? Y yo le dije qué había pasado y me dijo él, no, reconozco que yo cometí un error, venía fuerte y con un poquito pasado trago, disculpe, yo quiero hacerme responsable del daño que causé, pero yo le dije, ¿y por qué ahora? Me dijo, ¿sabes? La verdad es que desde que ocurrió esto, su hija me visitó muchas veces, la verdad que todos los días. Su hija me ha venido a visitar todos los días. Sí, pues yo le dije, ¿estás comiendo? No, me dijo, ¿sabes? Que ella me empezó a aparecer todas las noches. Yo llegaba a mi casa y se me aparecía como reclamándole el daño que había hecho. Ya. Entonces me dijo, no aguanté y por eso que fui a Carabineros y lo traté de ubicar para hacerme responsable porque no puedo estar tranquilo. Wow. ¿Cuál fue su primera reacción, don Rodolfo? Incredulidad, supongo. ¿Cómo? Incredulidad. Sí, oye, ¿cómo? Pero él me dijo eso. Cuénteme, ¿qué fue exactamente lo que este señor le relató? Que él, cada vez que llegaba a su casa en la noche y se acostaba, dice que se le aparecía a mi hija y le reclamaba por su casa, por decir así. ¿Ella se aparecía vestida como? ¿Con su uniforme escolar? Sí. Tal cual como el momento en que había fallecido. Exacto. ¿Y el reproche que le hacía era con rabia? ¿Era como con paz? ¿Era como decir era un reproche amoroso o lisa y llanamente estaba enojada Leslie? No, sabes que la verdad que no, pero él dice que se sintió muy culpable porque ella se le aparecía y le reclamaba por su casa. Boom. Claro. O sea, ella se refería a la animita como su casa. Sí. Wow. ¿Y esto sucedió a este señor por lo menos 7 noches consecutivas? Sí. Y ahí el tipo ya no aguantó y él solo fue a Carabineros por decir así, a entregarse y hacerse responsable. ¿Usted ha mantenido contacto con él después de todo esto? La verdad que no, porque cuando hablaron Carabineros conmigo me decían si yo quería hacer alguna demanda. Le dije a Carabineros, no, si mi intención no es hacer daño, así como me lo hicieron al niño, no, mi intención no es hacer daño, es el que se haga responsable del daño que hizo y con eso me doy por pagado. ¿Y él qué hace? ¿Él financia lo que es la construcción de una nueva animita o participa en la construcción de esta nueva animita? Mira, la verdad que no sé, porque yo estaba trabajando, entonces yo iba a ver y cada vez se veía más avance hasta que estuvo terminado. Pero él hizo la estructura de concreto y todo eso, pero no se veía así como uno espera. Y después nosotros le dimos el toque nuestro, de familia, de mi hija, que era muy querida, entonces nosotros la dejamos más bonita. Le entiendo. Ahora bien, ¿qué siente usted cuando escuchó esta historia? ¿Dudó primero o de inmediato sintió que realmente era su hija la que se estaba apareciendo a este señor? Sí, yo creo que sí, era él. ¿Pero dudó del relato de él o de inmediato? No, la verdad que no dudé del relato de él. Ya. Porque en ese tiempo igual mi hija menor, que ahora, bueno, ya tiene 23 años, en ese tiempo estaba chiquitita porque ella cuidaba a su hermana, la Leslie cuidaba a su hermana chiquitita. Cuando el señor tenía que hacer algún trámite, cualquier cosa, ella quedaba de dueña casa, pues la veía y estaba chiquitita la Natalie, que es mi hija menor. Ahora bien, ¿han pasado más sucesos paranormales? Usted me está comentando que la hermana de Leslie
al parecer la había visto en casa, etcétera. Cuénteme si ha habido otros fenómenos paranormales antes o después de este incidente del señor que se encontró a Leslie en su casa durante 7 veces consecutivas. Cuando estaba chiquitita, mi hija menor, ella dice que la veía, Ya. que jugaba con ella. Y curiosamente, Leslie era la encargada del cuidado de la niña. Sí, siempre se preocupó de su hermano más chico. Y ahora bien, después del incidente con este señor, ¿ha habido otro tipo de manifestaciones de Leslie? A veces quizás sutiles, no tan espectaculares como una aparición, pero otras más sutiles, no lo sé. Mira, a veces nosotros sentimos su presencia aquí en la casa. ¿Ya? A veces estamos abajo viendo tele y sentimos paso en el segundo piso y he subido y prendo las luces y todo y no hay nadie. Todo en silencio y se siente como que alguien anda caminando arriba y subimos a ver y no hay nadie. Ya. Usted está con su señora en este momento, ¿cierto, Sí. don Rolfo? Ok. Sí. Ahora bien, ¿ha llegado quizás algunas personas a su casa o compañeras, qué sé yo, incluso niñas de generaciones posteriores que han estudiado en el colegio, relatándole algunas cosas? Sí, mira, siempre le van a dejar flor y también que hay mucha gente que le va a dejar cosas. Incluso, mira, nosotros le habíamos puesto justamente ese día, cuando terminé la cerámica yo, nosotros le colocamos una foto de mi hija adentro, grande, Uh-huh. con flor y cosas así para dejarle bien bonito, y resulta que a los 2 o 3 días fuimos y se habían robado la foto. Ya, Y wow. nosotros le mandamos a hacer una foto en grande y se la pusimos adentro y fuimos al otro día y se habían robado la foto. Y como a los 2 días que fuimos después, estaba la foto ahí de nuevo. O sea, es presumible, a ver, usted me dice, ¿cree usted que a este malhechor que hizo eso, que efectivamente se robó la foto, es posible que le haya ocurrido lo mismo que le ocurrió quizás al señor que atropelló la nimita? O sea, porque así como que la haya robado, es inexplicable que haya vuelto la foto. Lo más probable tiene que haber sido eso, porque mi hija, yo por lo que se me ha acercado gente a conversar, dice que es muy, muy milagrosa, pero lo que sí es cobradora. Cuéntame un poquito de eso, por favor. Porque lo más probable es que cuando le robaron la foto, tiene que haber ido a cobrarla al tiro. Yo creo, o sea, Porque así los como 2 usted me días lo ya la cuenta, foto no hay estaba otra ahí de nuevo explicación. y estaba sin ningún daño. Uh-huh. A veces se me acercaron 2 señoras cuando le fuimos a limpiar el otro día la gutita y me contaron que ellas siempre le van a limpiar cuando pueden y le ponen flores y le piden cosas y me decían, ellas me contaban que se las cumplía. ¿Ya? Por eso que ellas siempre la iban a visitar. Increíble. O sea, a usted le consta por testigos presenciales que Sí, pues no es cosa que yo haya hecho, haya visto, sino que misma gente que me ve ahí haciendo el aseo, me preguntan quién soy yo y les digo, no, soy el papá. Me dicen, ¿sabes? Su hija es súper milagrosa y por eso nosotros la venimos a visitar y le traemos velitas y le cuidamos cuando se acerca gente con mala intención. Igual se me acercó un vecino al frente que también me dijo, yo siempre estoy preocupado de ella, que no le hagan daño y nada, porque es muy milagrosa. Y después con el tiempo yo dije, puede ser, porque siempre le están dejando cosas. Mira, o sea, le consta por testigos presenciales que en el fondo Leslie ya ha hecho milagro. Yo desconozco, pero no sé si la nimita ya tiene placas de agradecimiento. ¿Se ha visto alguna placa de agradecimiento ya? La verdad que no, pero le han dejado cosas. Por ejemplo, le pusieron una cosita metálica para colocar las velas. Le han puesto maceteros con flores. Le han dejado varias cosas que son materiales. Y igual una señora se nos acercó un día, me dijo, ¿sabe? Su hija le salvó la vida a mi niño, porque dice que él estaba en el colegio con un niño chico, con su hijo,
y que de repente se le soltó, como no sabe cómo, se le soltó y el niño iba a cruzar la calle. ¿Ya? Y esta calle es súper transitada. Y de repente como que el niño se devuelve y se fue a la gruta. Y gracias a eso se salvó. Wow. No, increíble, increíble. Como que mi hija lo llamó, ¿cachai? Porque iba cruzando la calle, el mocosito chico se devuelve y se hinca frente a la gruta y se pone a mirar para adentro. Y eso me lo contó su mamá. Ahora bien, don Rodolfo, a ver, esto, usted entenderá que esto es poco común. O sea, desde el momento en que la mayoría de los padres que pierden una hija, una situación ya de por sí traumática, usted, a diferencia de cualquier otro padre que haya perdido una hija, tiene conciencia de que su hija sigue existiendo de algún otro modo en forma de una devoción popular. Y además tiene la constancia de que hay personas que han sido visitadas por ella, que han sido en el fondo salvadas por ella, y a que Leslie le ha conseguido milagros. ¿Qué le produce eso como papá? Alegría, porque hasta yo lo viví. Cuénteme, por favor. Porque lo que pasa es que un día yo tenía que ir a Valle Nevado a trabajar. Y justo ese día, no sé qué situación pasó, pero algo me impidió ir. Y el vehículo en el que viajaban mis compañeros tuvo un accidente. No hubo ningún accidente fatal, pero sí se vieron bien a pie, unos compañeros fracturados y cosas así, pero yo justo salvé. O sea, nuevamente una rara y extraña coincidencia, entre comillas. Sí. Ahora bien, ¿su esposa ha sentido algo distinto a usted? Dígase, en el fondo, ¿qué opina ella de todo esto? No, ella siempre ha sentido la presencia de nuestra hija. Ya. Y mi señora la ha visto, ella me dice que la ha visto. ¿Que la ha visto en la casa? Sí, mi señora dice que la vio y por su pelo, que es la única que tenía el pelo largo de mis hijas. Sí, porque de mis hijas ella es la única que nunca le gustó cortarse el pelo y lo tenía súper largo, más abajo la cintura. Entonces, ninguna de mis otras hijas tiene el pelo así. Increíble. ¿Cuántas hijas tiene usted, don Rodolfo? Eran 4 mujeres y un hombre. Ya. Ok. Los demás hermanos, ¿qué opinan de su hermana Animita y si han tenido alguna manifestación de ella? Yo creo que mi hija siempre ha estado al lado de sus hermanos porque gracias a Dios siempre se encomiendan a ella y gracias a la vida ellos son los 4 profesionales. No tuve nunca un problema de que tuvieran problemas de adicción de algo o nada, no tengo nada que decir de mis hijos. Ninguno fuma, ninguno toma. La hermana, la Leslie, la que venía después, la Elizabeth, es abogado, mi hijo es enfermero, mi otra hija trabaja en el banco y mi hija menor se recibe ahora de medicina igual. No, entonces, sin duda, don Rodolfo. Mi hija siempre ha estado al lado de su hermano. Sí, sin duda, don Rodolfo, usted ha construido una hermosa familia, eso no hay duda. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si el día de mañana, don Rodolfo, esto se desborda y crece la Animita y hay un montón de placas, etcétera? Estamos hablando de 10, 20 años más. ¿Cómo tomaría usted esto? ¿Le gustaría que esto sucediera? ¿Cómo no te entendí? Si efectivamente la Animita de Leslie crece, ¿ya? Se hace popular, mucha gente va, tanto así que quizás incluso en los muros del colegio empiezan a aparecer placas de agradecimiento adheridas como en otras Animitas clásicas de Santiago. ¿Le gustaría que sucediera eso o le gustaría que se mantuviese tal cual en este ambiente de intimidad que se ha mantenido ahora? Es que yo creo que si nace de la gente, bueno, yo no tengo nada que decir, pero siempre encontramos cartas dentro de agradecimiento y cosas así, pero la verdad que no sé, no lo he pensado nunca. Don Rodolfo, ¿usted cree que
¿Usted sentía que había algo especial en Leslie, que quizás venía No, destinada a una corta vida y a una misión, quizás? siempre se fue mi temor por cómo era ella. Me la alaban demasiado. Entonces, eso me dio una mala espina. En el fondo usted me dice que usted estaba consciente de que Leslie era alguien en especial a estos Sí, 14 años y que sí, mucha lo que pasa gente, es que familiares, amigos le decían, oye, Leslie es una hermosa persona, una linda niña. sí, lo que pasa es que ella no tenía maldad en su alma, en nada, porque era no sé, pues siempre andaba ayudando a todo el mundo y era demasiado sensible. Estuvo Mucho. ayudando de niña porque siempre perteneció a la iglesia, era ferviente, creyente. Ah, cuénteme por favor esa parte, eso no lo sabía. O sea, Leslie además participaba en la iglesia Sí, y de era chica católica profesa. sí, pertenecía al coro de la iglesia. Pero ella sola, pues, o sea, yo nunca la obligué porque yo, la verdad que yo no voy a la iglesia. Ya. Pero ella le gustaba y ella iba y era muy... estaba muy involucrada en el tema, pero por cosas de ella, no porque nosotros lo hubiésemos inculcado algo. Usted me está diciendo que ninguno de los dos padres nunca la forzó o la dirigió porque hacia la religión la verdad católica. la verdad que nosotros nunca hemos ido a la iglesia con mi señora. O sea, tampoco nacen de la madre esto, ella nace sola de ella. Sola de ella. Y ella participaba, bueno, en el fondo era del coro de la iglesia, participaba en catequesis, etcétera. Sí, pues ella llevaba a sus hermanos más chicos. Siempre andaba preocupado de los niños chicos, porque a su hermano se levantaba el día domingo, los peinaba, le lavaba la cara, le hacía moño a otras más chicas y se las llevaba a toda la iglesia. Ella misma los llevaba a la iglesia. Ella. Si yo, por ejemplo, el día del funeral, Ajá. yo fui algo que a mí me impresionó, ¿cachai? Por favor, cuénteme. Me descolocó porque yo sabía que ella era muy amistosa, era muy querendona, le gustaba ayudar a la gente y todo, y cuando fueron los funerales había, pero tanta gente, yo dije, ¿de dónde apareció toda esta gente? Pero era demasiada gente, yo dije, no. ¿Y de dónde la conocen? ¿De dónde lo conocen? La conocen, sí, tanta gente. Me imagino, Al final, en el fondo yo creo que usted se sorprendió, había gente de la iglesia, me en los sorprendió colegios. porque tenía 14 años, dije, ¿cómo va a conocer tanta gente? ¿Sabes qué? Yo no sé dónde apareció tanta gente y al final tuvo que venir la fuerza pública, Carabineros, que ¿En serio? nos cortaron. ¿Cómo? Tuvo que hacerse presente Carabinero. Claro, porque era demasiado, entonces para no cortar el cortejo fúnebre nos acompañaron una escolta Carabineros. Uh-huh. Y se supone que los carabineros nos iban a custodiar hasta el límite de la comuna nomás. ¿Cachai? Pero el mismo oficial que iba a cargo de los carabineros que iban dijo, no, ¿sabe qué? Voy a llamar que los vamos a escoltar hasta el cementerio porque no podemos cortar esta columna, es demasiada gente y que se puede ocurrir algún accidente. Así que escoltaron a mi hija hasta el mismo cementerio. Carros policial y moto. Increíble. Yo, mira, en ese momento con mi señora pensé, yo decía, oye, la gente que ve pensará que algún servidor público, alguien del gobierno, porque rodeados por carabineros, escoltados por carabineros y tanta gente yo no sé de dónde salió tanta gente si no cabía un alfiler en el cementerio. A todo esto, perdón, don Rodolfo, yo no le pregunté, el asesino, el señor del autobús, ¿finalmente cumplió pena por este suceso? No. No. Ni un día. No, porque a pesar que yo cuando fui a
a Carabineros a ver esta situación. A él lo tenían ahí. ¿Ya? Yo sin saber. Y no tenía idea yo. Y después pedí el prontuario del hombre, y el hombre tenía como 3 hojas de que tenía partes por... Cometido distintas infracciones. Sí. No respetar luz roja, no respetarse al paso, pasar con luz roja, exceso de velocidad. Era un chofer de locomoción colectiva. Ahora bien, don Rodolfo, usted dice que al final, entonces, por más que se trató de hacer algo, este hombre no cumplió ni siquiera un día de cárcel. No. Increíble. ¿En qué lugar reposan los restos de Leslie, don Rodolfo? No, están en nuestra casa. Está con nosotros ella. En una ánfora. Mire, y ahí hay otra cosa increíble, ¿eh? Cuénteme. Ella siempre habló de eso, que quería ser incinerada y seguir con nosotros en la casa. O sea, ella ya hablaba de eso. Sí. A los 14 años o antes. Antes. Que decía que papá decía, cuando ustedes se mueran y nosotros nos vamos muriendo, quiero que todos nos incineremos y todos nos quedemos aquí en la casa todos juntos. Que nunca nos separemos. Pero mire, una de las cosas increíbles, a mi hija siempre le gustó la libertad de estar libre, y a mí me entregaron mi hija en una ánfora de cobre. Y llevábamos un par de semanas con ella aquí en la casa, y de repente se siente ¡plop! Y nosotros, ¿qué pasó? Pegamos un salto y la fuimos a ver, y tú sabes que esas ánforas vienen como soldadas. Sí. Se abrió. Wow. Y nosotros, se cayeron las cenizas a la de él, y no, se había saltado la tapa solamente. Qué se curioso. partió por la mitad. Ya, o sea, y esto no responde obviamente a ningún fenómeno físico o biológico conocido. No, pues si no era un día normal, no había nada raro. Saltó la tapa lejos, y sí, que nosotros la traspasamos a otra, una de vidrio. Y el 2010, cuando fue el terremoto, ¿ya? a nosotros la teníamos en la biblioteca que está en el living. Y sabes tú que aquí en la casa se cayó todo, se cayó el televisor, un mueble grande que teníamos con puertas de vidrio, donde teníamos la cristalería y todo eso, cayó, saltó lejos, se hizo pedazo. Y nosotros bajamos corriendo a ver a mi hija, y la biblioteca estaba al medio del comedor, pero sabes tú que la ánfora que le tenemos no se había movido ni 2 milímetros, nada. Se mantuvo firme y no se movió. Y era de vidrio, pues, se podría haber caído, claro. Se quiebra. Y no, pues no. La biblioteca estaba al medio del living, con toda la cristalería quebrada, los muebles todos botados, el televisor en el piso, y ella ahí, como que se agarró con uñas y garras. Alguien hace una pregunta, y yo también se lo pregunto con todo respeto, don Rodolfo. Dice, ¿no sí. cree que su hija necesita descansar? Dice, se lo pregunto con mucho respeto. Seguramente se refiere a que quizás no sería un lugar más adecuado que ella estuviese en tierra sagrada, en un cementerio, etcétera. Preguntan con respeto acá. La verdad que no, porque nosotros seguimos, todo se hace junto con ella. O sea, nosotros para los años nuevos la hacemos participar, la abrazamos, tiene un asiento en la mesa. Sí, pues no, siempre, todos los años, sí, ella está con nosotros. Nunca la hemos dejado de lado para nada. Sigue siendo mi hija. Lo entiendo perfectamente. Hasta el día que yo me muera. Rodolfo. Lo entiendo perfectamente. Sí, pues nosotros incluso cuando viajamos y todo, siempre va con nosotros. Cuando vamos a la playa o al campo, no, anda con nosotros, y yo la meto al agua, porque le gustaba mucho el mar. Y me imagino que nunca han sufrido ningún percance en sus viajes, por lo menos. No, gracias a Dios no. Algo comenta su esposa atrás, creo. Sí, lo que pasa es que una vez íbamos viajando con ella para Rancagua, y
se nos deslizó el vehículo y quedamos casi colgando en un precipicio, pero andábamos con la Leslie. ¡Wow! 8 milagros más. No habría habido forma de salvarse si no hubiese sido... No, que venía un camión de frente a nosotros y quedamos casi cruzados y salvamos, ileso. No pasó nada, ni al vehículo, ni a nosotros, ni a nadie. Increíble, don Rodolfo. Yo estoy impresionado. Yo sabía que de a poquito íbamos a poder hablar más cosas de lo que fue Leslie. Realmente estamos en presencia de una persona que claramente era un ser de luz. De hecho, mucha gente lo ha dicho aquí mientras están escuchando la historia. Era un ser de luz, era un alma predestinada a esta vida corta, pero a su vez también a dar una lección de vida con su ejemplo. De eso no me cabe ninguna duda. Bueno, ¿qué más decirle? Que agradezco su testimonio, don Rodolfo. Si es posible, me gustaría seguir en comunicación con usted, porque en realidad estamos viendo un fenómeno de devoción hacia su hija que yo creo que está recién comenzando. Creo que el fenómeno de devoción a su hija, de intercesión ante el Señor, obviamente es un fenómeno que está recién comenzando. Bueno, don Rodolfo, ¿qué más decirle? O sea, le agradezco. Pablo Carrasco dice: muchas gracias, don Rodolfo, y siéntase muy orgulloso de haber traído un ángel a la tierra. Aquí Carmen Chamena dice: qué bellos momentos compartió don Rodolfo con la comunidad. La gente está muy emocionada con su relato, don Rodolfo, que también yo dije, este es un relato de amor, dije un relato también de sufrimiento, obviamente, un relato incluso con ribetes paranormales, pero ante todo un relato de amor, más que todo, un relato de amor, del amor que ustedes sintieron por su hija y que su hija sintió por ustedes. No, ella siempre está cuidando a su familia. Siempre está con nosotros. Nosotros sentimos su presencia y yo me doy cuenta por las cosas que de repente uno dice, no, algo tiene que pasar aquí porque como justo. Bueno, como le decía, reiterarle mi agradecimiento. Como le digo, me gustaría seguir en contacto con usted porque en realidad es una historia maravillosa que creo que merece mucha más difusión. Es una historia que merece saberse. Esta historia, como le digo, le reitero, de amor, de devoción, de un padre hacia su hija y de esta hija hacia la familia y hacia la comunidad. ¿Cuál era el nombre completo de Leslie? Leslie Carol Donoso Villarroel. Leslie Carol Donoso Villarroel. Chicos, por ende fue hoy día un homenaje a la figura de Leslie Carol Donoso Villarroel, que yo creo que efectivamente, sin duda alguna, es una santa de nuestro tiempo. O sea, muchas veces se habla tan mal de la juventud, se habla tan mal de la generación de los millennials, qué sé yo, y sin embargo todavía de pronto surge por ahí una niña como Leslie Carol, que en el fondo nos hacen todavía tener fe en la humanidad, fe en que efectivamente todavía Dios nos manda estos ángeles como una chance para que volvamos a creer que el mundo en realidad no es tan malo. ¿No es cierto? Así es. Yo también pienso lo mismo. Don Rodolfo, mi más sincero agradecimiento y cariño por haber abierto su corazón. Y yo le digo, yo creo que muchas de las personas que están escuchando van a ir seguramente a rendirle los respetos a la animita de Leslie Carol. La animita está ubicada en la esquina de JJ Pérez con Molina. JJ Pérez con Molina Lavín. La gente que quiera visitar a Leslie, que quiera dejarle una flor, que quiera hacerle una petición con respeto, y siempre recordando que Leslie es una intercesora ante nuestro Señor, pueden dirigirse efectivamente a la esquina de JJ Pérez con Molina Lavín. Estoy seguro, por lo que don Rodolfo nos ha contado, que ella va a hacer lo posible para llevar las peticiones al Señor. Estamos hablando efectivamente del nacimiento de una santa popular. Estoy muy contento de la entrevista y estoy muy contento también de saber que todavía hay niñas en este mundo que son como Leslie Carol, que efectivamente son capaces de dar luz a su familia
y de dar luz a su comunidad. Don Rodolfo, muy amable por habernos acompañado esta noche y haga extensivo también mis saludos para toda su familia. No, gracias a usted. Muchas gracias. Gracias, que esté bien. Saludos a su familia. Muchas gracias. Igual a ustedes, que estén bien.